Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Estamos aquí en su programa La Consulta. Y bueno, tenemos una emisión muy especial el día de hoy. Vamos a hablar con la voz que ha tocado por mucho tiempo a muchas familias y muchas generaciones. Por supuesto, esa voz es el licenciado Jesús Civilla. ¿Qué tal? ¿Cómo Mucho estás? gusto. Igualmente, mucho gusto. Gracias por darnos la oportunidad y a toda su audiencia de conocerlo, de escuchar nuevamente su voz, porque sabemos que tiene un poquito que se acaba de retirar, pero bueno, queremos conocer un poquito de su historia. Y bueno, esta entrevista es para que la gente sepa quién es Chuy Civilla. La primera pregunta que me gustaría es: ¿cómo se define usted como ser humano? ¿Quién es Chuy Civilla? Soy una persona que ama profundamente a Dios, que se quiere a sí mismo y a su familia, que ama las cosas que hace, por eso no hace cualquier cosa, y que tiene un profundo amor por los amigos, y que todo este cariño que tengo a mucha gente lo trato de traducir en obras. Alguien que le apasiona la comunicación, la radio, telereportaje en particular, fue un motor de mi vida durante mucho tiempo, pero la comunicación en general, el ser una voz, levantarla fuerte cuando se necesita, pero ser una voz también que pueda consolar, que pueda llevar paz, que pueda llevar tranquilidad, o que pueda motivar en algún momento también. Como un comunicador, gran comunicador. Pues lo de grande o pequeño no lo defino yo, como un comunicador apasionado, eso sí. Okay. Su infancia, licenciado, ¿cómo fue? Fue extraordinariamente feliz, no había celulares ni ninguna cochinada de esas que nos atrapara. ¿Sus hermanos? Feliz, me la pasé. Hermanos. Sí, pero bueno, yo fui el primero y sí, y luego Sergio casi 3 años después, Leti 4 años después, Emanuel 16 años después, de tal manera que yo mi infancia y mi juventud, por ejemplo, la pasé sin Emanuel. O sea, no mi juventud, sino mi adolescencia. Entonces aquí me la pasaba yo jugando alrededor de mi casa. Yo llegué a la casa de mis papás, aquí en la esquina, como 5 o 6 meses de nacido. O sea, aquí he vivido toda mi vida prácticamente. Y todo esto era de terracería y no había casas, y los que habían aquí eran trabajadores, gente que cuidaba las propiedades de las personas que tenían aquí sus lotes, porque no tenían casas, ¿no? Y esos eran mis amigos y con ellos jugaba y me subía a los árboles y jugábamos béisbol y fútbol, andaba yo sin zapatos por todos lados, nos mojábamos cuando llovía, disfrutábamos todo eso, en fin. Jugábamos todo aquello que hoy ya está desapareciendo: yo, trompo, valero, ¿cómo se llama? Toca, esconde, tamalada, todo lo que se te haya ocurrido, todo lo que hayan inventado, todo lo jugamos. Okay. En esa infancia, por lo general, nosotros a veces tenemos algunos miedos. ¿Cuáles eran los miedos de usted en aquella época, cuando era chico? ¿Qué miedo? Bueno, me daba un poquito de miedo la oscuridad, de repente. ¿Qué otro miedo podía ser? Mi papá tenía un carácter muy fuerte, y sí, le tenía yo miedo a mi papá cuando no hacía algo, o no lo hacía bien, o no lo hacía como él quería. Sí. Yo sabía que ¿Le pegaba o le gritaba? ¿Cómo era la disciplina en la casa? Una vez en la vida me pegó un par de nalgadas, una sola vez. Pero mi papá no necesitaba manos para pegarte, ¿no? O sea, es con la pura voz. Él utilizaba muy bien las palabras, y cuando te quería pegar una buena nalgada, te la pegaba sin necesidad de tocarte, ¿no? ¿Ese hogar cómo era ese hogar? ¿Era un lugar pacífico, tranquilo? ¿Cómo lo definiría usted? Era un hogar, pero no pacífico. O sea, con Chucho Civilla no podría haber, era muy difícil que hubiera paz, porque mi padre fue un hombre de tempestades.
y siempre se encontraba iniciando algo o buscando algo, o en la vorágine del mundo de la información, o a veces no estando de acuerdo con un gobernador y enfrentándose, o en fin, había muchas cosas, ¿no? Entonces, O sea, él llegaba a la casa, lo comentaba, lo transmitía, o lo percibían que llegaba molesto, o simplemente no, se encerraba y lo hacía. él era una persona que no podía ocultar lo que le sucedía. Era expresivo en forma superlativa. Y todo se notaba inmediatamente cuando traía alguna bronca, o cuando llegaba, desayunaba, cuando telereportaje terminaba a las 8:15, 8:10, a las 8:20, además sin tráfico en aquel tiempo, en 10 minutos estaba aquí, 5 minutos estaba aquí, primero de la BT en Sáenz y luego de la BA en Paseo Usumacinta. Llegaba, desayunaba y se iba a la hamaca, y desde la hamaca Ricky Ran, su cigarro y su teléfono al lado. Y ese era, así como ahora nosotros agarramos el celular de oficina, esa era su oficina, ahí le hablaba a tal y la entrevista y el otro, etcétera, y la noticia, y de ahí se movía cosas. Por la tarde se iba al rancho. Pero cuando estaba así, usted lo interrumpía, mejor se alejaba. Huye, venado. O no lo quería ver. Huye, Pero no. ¿era el caso de usted o de toda la familia? No, no, tú sabes cuándo no debes enfrentar a una persona, o sea, ves un toro bravo, toro, aquí estoy, trompéame, no, pues no, te haces a un lado y se acabó. Yo enfrenté a mi papá cuando lo tenía que enfrentar, y le dije lo que le tenía que decir, pero en los momentos adecuados, y no por cualquier taradez, ¿no? Okay. En ese hogar, ¿dónde estaba el corazón de ese hogar? ¿Dónde se mantenía la familia unida? Mi madre era vínculo de unión, era toda paciencia, porque aquí está todavía con nosotros, gracias a Dios, toda paciencia, una mujer muy espiritual, muy allegada a la iglesia, de mucha oración, te abrazaba, te calmaba, te consolaba. En fin, mamá era un vínculo de unión, de paz, de tranquilidad, te ponía en otra dimensión, ¿no? Te hacía sentir seguro, aunque hubiesen algunos, ¿cómo se llama? Nubarrones y truenos que se escucharan por ahí, ¿no? Pero en la parte física de la casa, ¿cuál era el lugar donde todos se refugiaban? ¿Era la cocina? ¿Era la sala? ¿Era con ella en el cuarto? Donde más nos reuníamos era en la cocina. Teníamos un desayunador. ¿Su papá, cómo fue trabajar con él? Pues difícil. Yo fui el mayor de la familia, entonces él quiso formarme como una persona fuerte, que supiera enfrentar y que tuviera carácter, etcétera, y entonces él me trató de una forma muy, pues, dura, queriéndome hacer duro a mí, ¿no? ¿Como militar? Pues tal vez, no sé cómo son los militares, pero nunca me ha educado un militar, pero sí muy fuerte, muy duro. Y desgraciadamente lo que provocó en mí fue inseguridad, porque oye, no sabes hacer las cosas bien, nada te sale bien, ¿por qué no? O sea, ese tipo de cosas te van programando, pero y logró un efecto diferente en cuanto a la seguridad, en cuanto a otras cosas, enseñarme a trabajar, a ser cumplido, a hacer, morirme en la raya, etcétera. La honestidad, la honradez, todo eso muy bien, ¿no? Pero la seguridad la tuve que trabajar posteriormente porque sí. O sea, provocó baja autoestima. Exacto. Porque queriéndolo hacer fuerte lo volvió tímido de cierta forma. No, tímido no. Tímido no. No, inseguro, que es diferente. Okay. ¿Su padre tuvo alguna persecución del gobierno en su momento?
lo que él vivió con los gobernadores, algo que recuerde así como... Que yo recuerde persecución como tal, no. Pero sí tuvo diferencias muy fuertes en algunos momentos con diferentes gobernadores. Bueno, y sí tuvo una persecución al principio porque él se dedicó a la política y entonces estuvo en el partido de Agustín Beltrán Bastar. Y don Agustín, que luego fue mi padrino, digo luego porque yo no había nacido, don Agustín fue antagonista de Carlos Madrazo y Agustín pierde la candidatura ante Carlos Madrazo. Y Carlos Madrazo, que era un hombre de armas tomar y era a lo que te truje y no dejaba enemigos vivos, le dijo a mi papá que se fuera del Estado. Y papá le dijo, no voy del Estado, ¿qué le pasa? ¿No? Y se dedicó a la radio. Luego se reconciliaron, un monseñor Aurelio López Lerín, un sacerdote español amigo de los dos, se encargó de ir acá y allá hasta que los logró reunir. Madrazo emprendió telereportaje y se subió a telereportaje y lo ocupó como vínculo entre el gobierno y la población. Se hablaba y le decía, oye Chucho, dile a la gente que voy a ir a Frontera porque vamos a... O sea, se volvieron grandes amigos después de... Se volvieron grandes amigos, pero nunca dejó mi papá de ser un crítico a pesar de la amistad y a pesar de que Madrazo hablaba, oye Chucho, le hablaba a la medianoche, mañana dile a la gente que acabo de contratar al chamaco Leiva para que venga a lanzar por el equipo de Tabasco, ¿no? En la liga tabasqueña. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Perfecto, perfecto. Quiero terminar este bloque con un momento muy difícil que fue la despedida de su padre. ¿Usted pensó tomar el lugar de su padre como hermano mayor y a la misma vez en la radio? ¿Se le esperaba? ¿Cómo vivió ese momento difícil? Bueno, yo nunca pensé hacer nada porque simplemente estaba haciendo. Yo no recuerdo que me haya yo puesto a discernir si voy a seguir, no voy a seguir el programa. O sea, nunca pensé en eso. Y de hecho, el día que están velando a mi papá, se me acerca Elisa Torpey, creo que Hilda del Rosario y no sé si Luis y Jan también. 3 comunicadores se me acercaron para decirme que no me preocupara por el programa del día siguiente, que ellos se ofrecían a transmitirlo. Y yo les dije que les agradecía mucho, pero que de ninguna manera. Que mi papá lo que hubiese querido era que el programa siguiera transmitiendo y que si yo estaba al frente, yo lo transmitiera. Y así lo hice. Y bueno, pues yo traté de seguir la pauta de mi papá algunos años. Luego ya se fue haciendo equipo, las cosas van cambiando, Sergio me acompaña, Sergio mi hermano, nos vamos haciendo de equipo, ¿no? De gente capaz. Luego viene Manuel, le da más estructura de equipo y entonces ya vamos también tomándonos nuestros días de descanso, de vacaciones. ¿Pero toma la batuta de la familia de manera natural o costó? No sabía, fue natural todo. Fue sí. Natural, todos coincidían porque usted era el hermano mayor, ¿no? Sí, y Sergio se dedicó a la cuestión, digo, si bien es cierto que estaba conmigo en la radio, mi papá siempre lo encauzó a toda la cuestión administrativa. Y bueno, pues eso es lo que él ha hecho. De hecho, cuando él se retira de la radio, es porque pues, necesitábamos a alguien que estuviera acá en la oficina haciendo negocios, viendo que las cosas marcharan, ¿no? Bueno, licenciado, ahorita vamos a un corte. Está muy buena la plática aquí con nuestro amigo licenciado Chuy Sevilla. Así que ahorita regresamos. Soy una persona que ama profundamente a Dios, que se quiere a sí mismo y a su familia.
Fue extraordinariamente feliz, no había celulares ni ninguna cochinada de esas que nos atrapara. Bueno, me daba un poquito de miedo la oscuridad, de repente. Mi papá tiene un carácter muy fuerte y sí le tenía miedo a mi papá cuando no hacía algo, no lo hacía bien o no lo hacía como él quería. Sí.